Vamos a estudiar las Escrituras, hermanos. Y quisiera retomar estos temas, ¿verdad?, de la serie de respuestas. En realidad yo espero que hayan sido de edificación para cada uno de ustedes, porque amplían nuestro conocimiento y la comprensión, a veces de algunos pasajes, como lo hemos mencionado, o de algunos temas en específico. El tema de hoy es el tema número 25. Entonces, pues, vamos extendiéndonos. Y quiero hacerles una pregunta. Es la siguiente. Los salvos en Cristo, ¿debemos de guardar los 10 mandamientos? ¿Qué piensan? Ya el hermano dijo amén, así sea, ¿verdad? No los veo muy convencidos. Mire, usted y yo hemos sido enseñados que como creyentes en Cristo vivimos bajo la gracia. Podemos decir amén a eso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no bajo la ley. Así que podemos entender algo. Si los 10 mandamientos están contenidos en la ley, entonces la pregunta es, ¿por qué debemos de guardarlos? ¿O por qué no? Ahora, sabemos que la ley fue abrogada. Y con los mandamientos de la Torá, que precisamente así se denomina a la ley, y que abarca precisamente también el Pentateuco, no son aplicables para nosotros, sino que estos fueron dados para los hebreos. La ley fue dada en el monte Sinaí después de la liberación de Egipto y fue dada para los hebreos. Y sabemos que el contenido de las tablas primeramente era lo que se conoce como el Decálogo, que son los 10 mandamientos, y que por atribución se dice que la ley de Moisés, pero en realidad, ¿quién fue el autor de esto? Nuestro propio Dios. Ahora, ¿qué tan cierto es esto? ¿Los 10 mandamientos dejan de ser aplicables para nosotros? O la pregunta es que, si dejan de ser aplicables, entonces, ¿cómo se va a regir el cristiano? Hay que preguntarse, ¿cómo se va a regir el cristiano? Los pasajes bíblicos que nos muestran los 10 mandamientos son Éxodo 20 y Deuteronomio número 5. Son los pasajes por excelencia de los 10 mandamientos. Jesucristo hace referencia a ellos en varias ocasiones, sobre todo cuando confronta a los fariseos y les dice, bueno, el mismo Dios que dijo no matarás también dice no hurtarás. Y que Pablo más adelante, ¿verdad?, en las cartas específicamente a los Gálatas menciona algunas cuestiones de la ley con respecto a eso, que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos es como si quebrantara toda la ley. ¿Por qué? Porque se le imputa el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues en sus palabras, vamos a decir en su concepto más exacto, es errar el blanco. Errar el blanco, eso es lo que significa la palabra en sus orígenes y su concepto. Es decir, estamos errando el blanco con respecto al precepto que Dios ha dado a través de sus mandamientos. La palabra mandamiento tiene una connotación muy parecida. En el hebreo significa dar en el blanco. Qué interesante, ¿no? Por un lado, Dios expresa sus mandamientos para que podamos regirnos a través de ellos. Ahora, cuando hablamos acerca de estos pasajes bíblicos, el primero que fue dado fue el Éxodo 20, y fue dado precisamente a los israelitas cuando fueron libertados de Egipto, y el segundo fue una repetición dada 40 años después, porque el Deuteronomio fue escrito precisamente 40 años después, casi a la muerte de Moisés. ¿Y por qué fue esa la razón que fue dado 2 veces en diferentes lapsos de tiempo? Porque el primero fue dado precisamente a los israelitas, a esa generación que salió del pueblo de Egipto, que salió de la nación de Egipto libertados. Pero ellos en una rebelión, ¿verdad?, muy particular, no quisieron entrar a la tierra prometida porque les dio temor, y no le creyeron a Dios que Dios se las había de dar. Por lo tanto, toda esa generación, a excepción de Caleb y de Josué, son muertos en el desierto. Entraría la nueva generación, y esa nueva generación
Moisés, ¿verdad?, en el Deuteronomio, está repitiendo la ley para conocimiento de ellos, no porque ahí se le hayan unas tablas nuevas a Moisés, eran las mismas tablas. Ahora, hermanos, vayamos a Éxodo 20, del 1 al 17, y observemos los 10 mandamientos. Y vamos a hacerlo de forma alternada. Puestos de pie, yo voy a leer el versículo 1 y ustedes el versículo número 2. Versículo 1 y versículo número 2. Yo el 1 y ustedes el 2. Así hasta llegar al versículo número 17. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En el séptimo día del reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra al padre y al madre, para que seas sacada de tierra que Jehová Dios te da. No matarás, No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahora yo les pregunto, en resumidas cuentas, son 10 mandamientos. Yo les pregunto, ¿quién de aquí los ha cumplido de forma cabal, sin fallar ninguna vez en su vida? Nadie, ¿verdad? Hemos fallado en alguna otra situación. Estas dos secciones, la sección de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, son los pasajes más famosos de las Escrituras en cuanto a los 10 mandamientos, ya lo hemos dicho. Parece extraño, hermanos, que en las Biblias se les dé el nombre de los 10 mandamientos, porque ustedes, si se fijan en el título, así dicen los 10 mandamientos. Pero en el hebreo, hermanos, significa literalmente las 10 palabras. Las 10 palabras. Y cuando se tradujo del hebreo al griego, se le nombró como decálogo. En realidad es más propio identificarlos como el decálogo de Dios que los 10 mandamientos. ¿Por qué? La palabra decálogo viene del prefijo deca, cuyo significado es 10. Y logos, que significa palabra. Palabra. De hecho, ustedes lo saben, hemos identificado a Jesús en Juan, capítulo 1, en el principio era la palabra, o el logos, o el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significa entonces con respecto a esto? En Éxodo 34, 28 se hace también una declaración, que en realidad también, si ustedes van a Deuteronomio, Éxodo 34, 28, también en los originales debería de ser como las 10 palabras. Sin embargo, por la traducción que se hace después al latín y posteriormente se hace al castellano, y el castellano la rendición en los idiomas originales,
específicamente más utilizando precisamente el griego, a través de esa traducción que se hizo de la Septuaginta, podemos notar que entonces que existe esta variante, que no está del todo mal, en realidad no está del todo mal, pero literalmente deberían decir las 3 palabras. Pero se hace una referencia en cuanto a esto. Dice así el versículo número 28, haciendo referencia a ese episodio de Moisés con Dios en el monte Sinai. De hecho lo voy a leer en el 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con quién, y con Israel. No debemos de perder esto de vista. El decálogo es parte del pacto que hizo Dios con quién, con Moisés, con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, ¿recuerdan? Ahí en el monte Sinaí. Y dice que no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras de quién, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vayan a Deuteronomio 4, versículo 13. De hecho voy a leer desde el 11. ¿Lo tenemos? Dice así: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó para poner por obra. ¿Qué dice? ¿Continúan ustedes? Ok, del Éxodo al Deuteronomio ya hubo un proceso y nuevamente hace mención Moisés de esto. Y relaciona la entrega de los mandamientos con el pacto de Dios hacia el pueblo de Israel. Como creyentes, hermanos, debemos estudiar minuciosamente las Escrituras para entender que el trato de Dios con los hombres está sujeto a marcadas diferencias desde el momento en que Dios creó al hombre. Es por eso que la teología bíblica ha establecido que estos periodos de tiempo se les ha denominado dispensaciones. ¿Han oído estas palabras? Esta palabra, dispensaciones. Esta palabra marca un tiempo variable en la cual Dios trata con el hombre. Podemos ver que hubo un pacto con Adán, el pacto adámico, en el cual Dios le promete, ¿verdad?, que va a habitar en el Edén, pero es roto a través precisamente la desobediencia de Adán. En cada dispensación vamos a ver esto: Dios da promesa, pero el hombre se encarga de romperla. Posteriormente hace un pacto con Abraham, de hacer de él una gran nación. ¿Y cuál era el símbolo que se daba ahí? Era la circuncisión, en la cual entonces es introducido como una señal del pacto de Dios hacia el pueblo naciente, el pueblo hebreo. Posteriormente, con Moisés se establece a través de la ley también otro pacto. Para entender precisamente lo que nos habla de las dos dispensaciones que nos atañen en cuanto al estudio de los 10 mandamientos, pues podemos entender que es la dispensación de la ley versus la dispensación de la gracia. Porque estamos preguntando, ¿los salvos debemos de guardar los 10 mandamientos de la ley? Bueno, vamos a entender algunos aspectos. Las declaraciones del Nuevo Testamento hechas por Jesucristo nos indican claramente que ya no estamos bajo la ley. Y vamos a ver sobre qué aspectos. Romanos 6:14 dice así, y vayan ustedes a su Biblia. Romanos 6:14. Recuerden que una de las leyes de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Romanos 6:14, escrito esta carta, pues obviamente fue por Pablo. Dios utilizó a Pablo por medio del Espíritu Santo. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué?
la gracia. Ahora vayan a Romanos 10:4. Romanos 10:4. Léanlo en voz alta a los varones, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ok, dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Para quién? Para justicia o para justificar delante de Dios a todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Nosotros somos justificados. La ley no era invalidada en el sentido de que precisamente es el indicador que Dios dio al hombre a través del pueblo de Israel para que entendamos que estamos bajo rebelión, bajo pecado y también bajo perdición. Ahora, por otro lado, hay una clara indicación en cuanto a la autoridad que representan las Escrituras para el creyente. Este pasaje lo debemos saber de memoria, 2 Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a ver que esto precisamente en relación a Romanos 10 está hablando que es para justicia a todo aquel que cree. Y en el caso de 2 Timoteo está diciendo que es para el hombre de Dios. Es decir, es inclusiva. La palabra de Dios es inclusiva en cuanto a la persona que cree. Es decir, el creyente. Ahora, si entendemos 2 Timoteo 3, 16 y 17, entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa inspiración incluye al Antiguo Testamento, ¿cierto o no? Incluye al Nuevo Testamento, incluye la ley, incluye las cartas paulinas, incluye la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Así que entonces es necesario que comprendamos lo siguiente. Los rabinos, hermanos, los rabinos hebreos determinaron que existen 613 mandamientos en la Torá. Nunca me he dado la tarea de contarlos y no sé cuál fue el criterio con el cual ellos establecieron esta cantidad, pero así lo establecieron y los hebreos así mismo lo enseñaron a su pueblo. Y en estos 613 mandamientos vamos a entender algo que es importante para llevarnos precisamente a la conclusión con respecto a cuál es el propósito de guardar los mandamientos, los 10 mandamientos para el creyente. Ahora, estos 613 mandamientos se dividen en categorías para su estudio. Primero, las leyes morales. La ley moral incluye a los 10 mandamientos, o son los 10 mandamientos. Es decir, la ley moral de Dios es precisamente lo que se habla con estos 10 mandamientos que acabamos de ver. Pero también hay leyes ceremoniales. Estas leyes ceremoniales precisamente incluyen los lavamientos, las oblaciones que se hacían en el templo, el sacrificio de los animales, la forma en la cual se tenían que llevar, porque Dios lo detalló de una forma muy exacta. El propósito del sacrificio de los animales no era solamente para matar y comer la carne, porque había ciertos sacrificios donde se podía hacer y en otros no. El quemar las grosuras de los animales tenían propósitos específicos. Las ofrendas de sal, las primicias, son precisamente leyes ceremoniales. Ahora, también había leyes de higiene. Ustedes que han leído el libro de Levítico van a encontrar que había prohibiciones en cuanto a qué animales comer y qué animales no comer. Cuáles eran los animales inmundos y cuáles eran los animales puros, con respecto precisamente al cuidado que Dios quería tener con ellos. También hay leyes civiles. Ahora, ¿cuáles son estas leyes civiles? Las leyes civiles eran las que les indicaban cómo tratarse entre sí. ¿Cuáles eran las leyes que regían al pueblo de Israel con respecto a otras naciones? Por ejemplo, cómo debían de tratar a los extranjeros. Por ejemplo, que habla acerca del matrimonio y que habla acerca del divorcio. Por ejemplo, las leyes civiles abarcaban cómo debías de tratar a las viudas y a los huérfanos. ¿Cuál era la posición de los sacerdotes en cuanto al pueblo?
cómo se regía la herencia, cómo se regía la redención en cuanto precisamente a los bienes. Todo esto habla acerca de las leyes civiles. Ahora, Cristo vino a cumplir toda la ley. Nunca rompió las leyes morales, que son los 10 mandamientos. Él cumplió cabalmente todas las leyes ceremoniales, que fueron solo una sombra de lo que Jesucristo habría de hacer en la cruz. Porque Jesucristo fue nuestra Pascua, nuestro sacrificio. Un cordero puro y sin mancha que fue presentado por nosotros para nuestra justificación. Las leyes ceremoniales tenían el propósito de que el hombre pecador, en reconocimiento de su pecado, presentara una oveja delante del sacerdote, impusiese sus manos e incluyese un sacrificio en lugar del hombre. Pero eran sacrificios imperfectos, hasta que Jesucristo, según lo que dice en Hebreos capítulo número 4, se presenta como el sacrificio perfecto. Así que entonces, por lo tanto, estas leyes han sido abrogadas, ya que Jesucristo cumplió toda la justicia. Las leyes de higiene fueron dadas para que los hebreos se identificaran como un pueblo que fue elegido por Dios y que en base a estas leyes de higiene se marcara una diferencia de pureza a través de los alimentos en comparación con las demás naciones paganas, los cuales incluso, ¿verdad? Se sabe históricamente, y creo que también lo llega a marcar la Biblia, ¿verdad? Comían animales impuros. En este sentido, ¿verdad? Se debía de marcar una diferencia. Las leyes civiles tenían que ver con el comportamiento legislado en el trato con los demás. Ya lo he dicho, entre ellos se incluía la ley sobre el derecho de la tierra, el sustento hacia la tribu de Leví, porque si ustedes saben, la tribu de Leví no tenía derecho a tener una tierra para ellos, no le puede repartir a una tierra. El matrimonio también, y el divorcio, las herencias, etc. Así que ahora regresemos a nuestro contexto una vez entendido esto. ¿Los mandamientos son para nosotros? La respuesta es clara. Jesús resumió que el cumplimiento de toda la ley está en los 2 mandamientos principales, o como se le conoce en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, el gran mandamiento. Vayan a Mateo 22, 34 al 40. Uno de los grandes retos para el que predica es mantener el interés, ¿verdad? Y yo espero que estén interesados en este tema. Dice Mateo 22, 34 y 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, qué interesante, ¿no? Que era alguien que conocía la ley, preguntó con qué propósito. Tenía un interés genuino y puro al preguntarle a Jesús. No lo tenía. Pero sin embargo le hace una pregunta muy interesante. Le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean que dice Jesús: de estos 2 mandamientos, ¿qué? Termínenlo. Depende toda la ley y los profetas. Es decir, los mismos rabinos, cuando hablaban de cerca de los 613 mandamientos, ellos argumentaban que cada mandamiento estaba respaldado por los mandamientos, los 10 mandamientos del Decálogo. Y aquí hay un resumen más todavía. Jesús es enfático cuando declara que la expresión del amor ágape, porque no es cualquier amor, la expresión del amor ágape nos libera de romper cualquier mandamiento. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, como consecuencia lógica, le deberíamos obedecer, ¿cierto o no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, por consecuencia lógica, nos abstendríamos de ofenderlo a través de nuestras acciones pecaminosas. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, evitaríamos incluso
cualquier pensamiento que tengamos de ellos que vaya en contra del verdadero amor ágape, como Dios, como Cristo lo manifestó en esta tierra, aún perdonando a sus verdugos. Así que cuando pecamos, cualquiera que sea la forma, en pensamiento y en obra, estamos diciendo, hermanos, que no hemos alcanzado tal estándar del amor, el amor de Dios, por lo menos no en esta tierra, por lo menos no en esta tierra. Porque incluso el pensamiento, ¿verdad?, nos traiciona cuando a lo mejor nos hacen enfadar. Y todos creo que podemos estar dentro de esta situación. Para el creyente, los 10 mandamientos tienen la misma función que en el Antiguo Testamento tenía para los hebreos. Nos sirve de ayo. ¿Qué es ayo? No ayo de hallar. Es ayo. A ver, aquí tenemos, ¿verdad? 2 personas que están preparando el seminario, 3 personas que están preparando el seminario. Es un ayo. Ese día era alguien que guiaba. Ese día de guía. Era, por decirlo así, cuando se ponía en una posición de tutor a alguien sobre otro más. Este ayo, hermanos, precisamente habla en Gálatas 3:23 al 26. Vayamos a Gálatas 3:23 al 26. Pablo, en una secuencia de ideas, habla acerca del propósito de la ley. Si ustedes se fijan en el versículo 19, tienen un subtítulo ustedes. Y hace una pregunta ahí. Voy a leerlo del 19. Entonces, Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, el hombre siempre en este aspecto de pecado, ¿verdad? Siempre transgredía, esa es la palabra, transgredía la ley de Dios, aunque todavía la ley no existiese en el monte Sinaí. Estaba en constante rebelión delante de Dios. Así que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio del ángel en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, es decir, procede de Dios. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley la pudiera vivificar, cosa que no puede, la ley no puede vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, es decir, si la ley pudiese vivificar, entonces sería salvo a través de la ley, pero es imposible porque no puedes cumplirla. No puedes cumplirla. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura, refiriéndose también a la ley escrita, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la ley, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, es decir, la gracia a través de Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La fe en qué? ¿En Cristo o en la ley? En Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, no estamos sujetos a la condenación que nos guía la ley. Porque la ley, hermanos, lo que está señalando es que estamos bajo condenación, porque la infringimos. Y eso sigue vigente para toda persona que no es creyente, porque está infringiendo los mandamientos de Dios. Nosotros lo hicimos e incluso probablemente lo sigamos haciendo. Pero la gracia de Dios nos ha hecho salvos, nos ha dado justificación delante de Dios. Y dice el versículo número
12 y el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es estoy bien, me regresé, perdón, al versículo número 12. Voy en el versículo número 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y después dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, por medio de la fe, y herederos según la promesa. Los 10 mandamientos, hermanos, nos sirven para revelar nuestra naturaleza caída y así llevarnos a Cristo, porque es nuestro ayo. Y una vez que hemos sido salvos, ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, según lo que también dice la ley. Otro aspecto importante de saber es que los 10 mandamientos nos indican nuestro pecado. Aparte de eso, es que nos muestran quién es Dios. Los 10 mandamientos nos dan indicación de quién es Dios. Los 10 mandamientos no solo nos muestran lo que Dios quiere, sino quién es Él. Él fue el legislador de estos 10 mandamientos, son los 10 mandamientos dados por Dios, y nos muestran su carácter santo. Ahora, ¿qué sucedería? Si usted quita a Dios de la ecuación, como el autor de los 10 mandamientos, ¿sabe qué sucedería? Perdería la autoridad que representa un Dios santo. Perdería eso. Vamos a pensar con respecto a lo mejor a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esto es curioso, ¿no? Porque en algún momento vi un reportaje donde a los diputados y a los senadores les hicieron la pregunta de cuántos artículos tiene la Constitución y no sabían. Y después les preguntaron preguntas más sencillas, ¿no? ¿Qué dice el artículo tal, el artículo 23? Y no sabían. Hay un total desconocimiento. La pregunta es, esta Constitución tiene como título la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y no solamente le fue dado el título nada más por dárselo, sino porque estas leyes precisamente se legislaron a través precisamente de las cámaras. Y entonces se aceptan y por esas leyes nosotros nos regimos. Si le quitamos el título de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y lo dejamos en blanco, cualquiera se podría atribuir o cualquier país se podría atribuir estas leyes si así lo quisiese. ¿Qué es lo que hace que estos 10 mandamientos sean una autoridad máxima sobre la vida de los creyentes? Es que el autor fue Dios. Los 10 mandamientos para el creyente no son leyes que nos condenan, ya que somos salvos por la fe en Cristo y no por cumplirlas vamos a obtener la salvación. El obedecer los 10 mandamientos no nos salvan. Sin embargo, la salvación que nos fue dada por la gracia es la razón para obedecer los mandamientos de Jehová. Es la razón para obedecer los mandamientos de Dios, ya que nos llevan a ser más semejantes ¿a quién? A Cristo. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dice Juan 14:15. Los 10 mandamientos fueron la instrucción, y también observen esto, los 10 mandamientos fueron la instrucción pedagógica de los padres hacia los hijos. En Deuteronomio capítulo número 6, inmediatamente desde que dan los 10 mandamientos, en Deuteronomio capítulo número 5 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta porción fue la que utilizó Jesucristo para preguntar cuál es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué tiene este mandamiento de especial? Que es extensivo, de forma pedagógica, ¿a quién? A los hijos. Es extensivo.
Quizá como padre te preguntes, ¿cómo debo educar a mis hijos? La instrucción más vital es enseñarles a amar a Dios. Es la instrucción más vital. Otra pregunta, porque los 10 mandamientos contienen un mandamiento que no guardamos, el Sabbat. ¿Lo observan? Pues podemos decir nosotros, bueno, si guardamos los mandamientos. Pero, ¿qué pasa con el mandamiento? Dice, guardarás el sábado, el día de reposo. ¿Se debe guardar el sábado ya que aparece en los 10 mandamientos? Podemos decir como creyentes, que como creyentes, y estoy diciendo una barbaridad, quiero aclararlo, porque algunos creyentes piensan que este mandamiento tiene menor importancia, y no tiene menor importancia. Pero ¿por qué hay un cambio? Bueno, podemos asegurar lo siguiente, que hay enseñanzas esparcidas por todo el Nuevo Testamento que evidencian contundentemente que en Cristo, y ese nuevo pacto que es en su sangre, por eso Cristo ahí en la Santa Cena, ¿verdad? Dice que esa sangre, ese vino y ese pan es una señal de ese nuevo pacto para los creyentes. El Sabbat ha encontrado su cumplimiento en Cristo, porque el Sabbat, si ustedes observaron en Éxodo 20, fue dado como día de reposo para Jehová. Fue dado día de reposo para Jehová. En una situación distintiva en cuanto a las demás naciones, los judíos tenían que guardar el Sabbat. Pero el Sabbat, conforme fue pasando, los judíos, conforme fue pasando el tiempo, dieron a los mandamientos, y no solamente los 6 mandamientos, a todos los mandamientos una connotación salvífica. Es decir, que podían alcanzar la salvación, cosa que no fue dado para eso. Ahora, hermanos, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos hablando con respecto a esto? Que estas enseñanzas que están esparcidas por todo el Nuevo Testamento evidencian contundentemente que Cristo ya es nuestro Sabbat, ya es nuestro día de reposo. Para los judíos, una serie de normas regían el Sabbat. ¿Recuerdan por qué se le acusaba constantemente a Jesús? ¿Por quebrantar qué? El día de reposo. Ahora, él no quebrantaba el día de reposo conforme a la ley de Dios. Los rabinos lo interpretaban conforme a los mandamientos que ellos mismos habían imputado en el día de reposo. El no trabajarás, y lo habían llevado al extremo. El no trabajar era olvidarse de la rutina diaria para tener una mente enfocada en Dios. Ese era el propósito del Sabbat. Ahora, hermanos, la esencia misma del Sabbat nos indica a Jesús, quien al cumplir toda la ley en el reposo físico que representaba este día, ahora el reposo es espiritual, más importante porque es en Cristo, quien nos mostró el verdadero propósito del día de descanso del Sabbat. De hecho, Marcos 2:27 dice Jesús así: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo, dándole más importancia, ¿verdad?, en este sentido, al hombre que al mismo día, que constantemente era, vamos a decirlo así, un argumento que tenían en contra de Jesús. Por otro lado, Pablo agrupa este mandamiento dentro de los mandamientos ceremoniales. Dos pasajes del apóstol Pablo en particular explican las implicaciones del señorío de Jesús sobre el día del reposo. El primero es este. Dice Colosenses 2, 16 y 17, y búsquenlo por favor. Colosenses 2, 16 y 17. Léanlo por favor en voz alta. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que hay en mí, pero el cuerpo es de Cristo. Ok, Pablo es muy enfático en esto. Te está diciendo prácticamente que nadie se debe constituir como juez. ¿Con respecto a qué? Con respecto a, aquí dice, a comida o bebida, y se refiere a esas leyes donde eran los animales inmundos o los animales puros. O en cuanto a día de fiesta, no se está refiriendo al cumpleaños, se está refiriendo a las fiestas ceremoniales, las que aparecen precisamente en Levítico 23. O luna nueva, que era parte precisamente del proceso para la Pascua.
O día de reposo, ¿a qué se refiere? Al Sabbat. Nadie te juzgue sobre esto, le está diciendo al Gálatas, porque ellos no eran judíos, eran gentiles. Estas cosas que eran sombra de lo que había de venir y que se cumplió en quién? En Cristo. En Cristo. El día de consagración, hermanos, para terminar, el día de consagración y reposo espiritual cambió a domingo. ¿Por qué causa? Porque el día en que los creyentes, y esto es un patrón que se repite ya en el libro de Hechos, y que lo podemos nosotros constatar, los creyentes en Cristo se reunían para partir el pan el día primero de la semana. ¿Cuál es el día primero de la semana? El domingo. De hecho, la palabra domingo significa día de qué? El Señor. Día del Señor. Algunos interpretan en el Apocalipsis, cuando Juan habla y dice que yo estaba en el día del Señor, lo interpretan como si estuviese en domingo. La interpretación más correcta es que se está refiriendo al día del juicio final, cómo Dios va a actuar, pero cuando hablamos acerca del día del Señor se está refiriendo al día domingo. Ahora, ellos se identificaban, se reunían para partir el pan. ¿Qué era esto de partir el pan? Llevar a cabo la cena del Señor. El día que nos identifica también con la resurrección de Cristo. ¿Cuál es ese día? El primer día de la semana. El día en que podemos decir que ya no estamos en el reposo, que ya estamos en el reposo del Señor, que es Cristo. El reposo que nos da la seguridad de que tenemos una vida eterna, de que en Cristo ya está cumplida toda la ley, y es el día en que ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Pero también es el día en que el cuerpo, vamos a decir, lo que es el cuerpo de Cristo en este mundo, que es la iglesia, porque así lo identifica Pablo, ¿verdad? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es precisamente Jesucristo, se reúne ¿qué día? Los días domingos. Así que, hermanos, el día en que nosotros nos reunimos es este día en remembranza de que Jesucristo cumplió toda la ley y que resucitó y nos vivificó a través de su propia resurrección. Esto es precisamente lo que se marca con respecto a los 10 mandamientos. Cuando hablamos y aseguramos de que ya no estamos bajo la ley, quiere decir que no estamos bajo la ley en el sentido de que Cristo ya cumplió la ley de forma completa y que por gracia ahora vivimos por Él. Pero esto no invalida los mandamientos prohibitivos o los mandamientos que nos incluyen en el proceso de parecernos y asemejarnos más a nosotros. Vamos a ver. Le damos muchas gracias, Padre, porque tú veniste, Señor, tu Hijo vino a cumplir toda la ley, y por eso es que no estamos sujetos, Señor, a una ley que nos condena, sino por la gracia de tu Hijo Jesucristo estamos, Padre Santo, justificados. Padre Santo, nos has puesto en una posición de la cual, mi Dios, podemos entender, Señor, que tu ley fue dada para, Padre Santo, hacernos comprender nuestra naturaleza caída, cómo el hombre se revela constantemente. Que, Padre bendito, tú nos permites, Señor, poder ser sensibles a que, mi Dios, no es por cumplir la ley, sino como un resultado, Padre Santo, de nuestra salvación. Padre bendito, permite, mi Dios, que siendo guiados por el Espíritu Santo, podamos llegar, Señor, al estándar que nuestro Señor Jesucristo marcó, de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esta forma, Padre bendito, no tenemos ni siquiera que preocuparnos de lo que la ley marca, porque, Padre, seguramente no estaríamos nosotros, Señor, en rebeldía, en contradicción, Señor, con lo que, Padre bendito, tú has establecido. Te damos toda la honra y la gloria, y en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos ayudes. Amén. Amén. Gracias.